צלול לקיים וריח אורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar, y para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto entre Dios e Israel mediado por Moisés y el nuevo pacto entre Dios y los corintios, mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso.
Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús.
O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobria advertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios.